Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades turcas favoritas. Y hoy tenemos un tema que ha estado circulando por todas las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans y que sinceramente nos ha dejado un poco tristes a muchos de nosotros. Así es, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró a todos con su química en la pantalla y que luego nos confirmó que el amor traspasó la ficción. Una historia que parecía sacada de un cuento de hadas y que, lamentablemente, parece haber llegado a su fin. ¿Ruptura? ¿Distanciamiento? ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Pues prepárense porque vamos a desglosar toda la información que tenemos, rumores, fuentes cercanas y, por supuesto, vamos a analizar el impacto que esto ha tenido en sus fans, que son legión. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que nos ven siempre pero todavía no se han suscrito, que lo hagan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia chismosa. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y, sobre todo, mucha diversión. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, a ver, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y cada vez más a nivel internacional. Dos actores talentosos, guapos y con un carisma arrollador que los catapultó a la fama gracias a la exitosísima serie Senkalkam, Llamas a mi puerta en español. Desde el primer momento, la química entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, sus personajes en la serie, fue innegable. Las miradas, los roces, las sonrisas, todo gritaba a una conexión que iba más allá de la actuación. Y como suele pasar, los fans empezaron a sospechar que algo más se cocía entre Hande y Kerem fuera del set de grabación. Los rumores, claro, no tardaron en aparecer. Fotos robadas en redes sociales, comentarios sospechosos, actitudes cariñosas en entrevistas, todo alimentaba la esperanza de que ese amor que veíamos en la pantalla se hiciera realidad. Y para alegría de todos, así fue. Después de muchos meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje a Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran puro amor, pura felicidad. Se les veía radiantes, enamorados y disfrutando de cada momento juntos. El mundo entero celebró su romance, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Desde entonces, Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo del amor verdadero. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos de ocio, de sus proyectos profesionales. Se apoyaban mutuamente, se dedicaban mensajes cariñosos y, en definitiva, nos hacían creer en el amor de cuento de hadas. Sus fans, por supuesto, estaban encantados. Crearon cuentas dedicadas a la pareja, llenaron las redes sociales de mensajes de apoyo y admiración, y los convirtieron en verdaderos ídolos. El hashtag #Anker se convirtió en un fenómeno global, un símbolo de esperanza y amor para miles de personas alrededor del mundo. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre son color de rosa. Y en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática es constante y las agendas son complicadas, las relaciones pueden ser aún más difíciles de mantener. Empezaron a surgir rumores de crisis. Que si Hande estaba centrada en su carrera, que si Kerem estaba demasiado ocupado con sus nuevos proyectos, que si habían tenido una fuerte discusión. Las alarmas empezaron a sonar y los fans, que siempre están atentos a cada detalle, notaron que algo no iba bien. Dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales, dejaron de dedicarse mensajes cariñosos, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. La llama del amor que antes brillaba con tanta intensidad, parecía haberse apagado. Y aunque ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores, el silencio era ensordecedor. La prensa turca, por supuesto, se hizo eco de la situación y empezó a publicar artículos sobre la posible ruptura. Las fuentes cercanas a la pareja, como siempre, empezaron a filtrar información, confirmando que Hande y Kerem estaban pasando por un momento difícil y que la relación pendía de un hilo. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad. Según varios medios de comunicación turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin han roto su relación. Una noticia que ha caído como un balde de agua fría sobre sus fans, que no se esperaban este desenlace. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor? Pues como suele pasar en estos casos, las razones son múltiples y complejas. Se habla de incompatibilidad de agendas, de la presión mediática, de diferencias en sus prioridades. Pero al final, lo que importa es que el amor se acabó. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar que las relaciones a veces terminan y que no siempre podemos tener el final feliz que esperamos.
El impacto de esta ruptura en los fans ha sido enorme. Las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. Muchos fans se niegan a creer que Ande y Kerem ya no están juntos y siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, en cambio, han expresado su enfado y su decepción, culpando a uno u otro por el fin de la relación. Es importante recordar que al final, Ande y Kerem son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias vidas. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a ser felices, aunque eso signifique separarse. Y como fans debemos respetar su decisión y apoyarlos en este momento difícil. Pero más allá de la tristeza y la decepción, creo que también podemos sacar algo positivo de esta situación. Ande y Kerem nos demostraron que el amor existe, que los sueños se pueden hacer realidad y que a veces, la magia de la pantalla puede traspasar la realidad. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar y soñar. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre recordaremos con cariño esos momentos. Ahora, toca mirar hacia adelante. Ande y Kerem seguirán adelante con sus carreras, seguirán cosechando éxitos y seguirán haciéndonos disfrutar con su talento. Y aunque ya no estén juntos, siempre les agradeceremos por habernos regalado esa historia de amor que nos enamoró a todos. Lo que sí es innegable es que esta ruptura ha marcado un antes y un después en la forma en que percibimos a las celebridades y sus relaciones. Nos recuerda que detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas reales con problemas reales. Y que aunque nos guste idealizar a nuestros ídolos, no debemos olvidar que son humanos y que, como tales, son vulnerables y están sujetos a los mismos vaivenes emocionales que todos nosotros. También es importante reflexionar sobre el papel de los fans en las relaciones de las celebridades. Es cierto que el apoyo y el cariño de los fans son fundamentales para el éxito de cualquier artista. Pero también es cierto que la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras y pueden afectar negativamente a la relación. Debemos aprender a respetar la privacidad de las celebridades y a no invadir su espacio personal. Debemos entender que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran y que no estamos en posición de juzgar sus decisiones. En definitiva, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una lección para todos. Nos enseña que el amor es fugaz, que las relaciones son difíciles y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también nos enseña que siempre hay que mantener la esperanza, que siempre hay que creer en el amor y que, aunque una puerta se cierre, siempre se abre otra. Así que, mis chismosos, no se dejen abatir por esta noticia. Sigamos apoyando a Hande y a Kerem en sus carreras, sigamos disfrutando de su talento y sigamos creyendo en el amor. Y, quién sabe, quizás en el futuro el destino vuelva a unirlos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de la vida y sigamos compartiendo nuestros chismes favoritos aquí en el canal. En resumen, hoy hemos hablado de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una noticia que ha impactado a sus fans en todo el mundo. Hemos analizado las posibles razones de la ruptura, el impacto que ha tenido en sus seguidores y hemos reflexionado sobre el papel de los fans en las relaciones de las celebridades. Hemos aprendido que el amor es fugaz, que las relaciones son difíciles.